lo reconocemos y en esta hora te alabamos por ello, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, para siempre es tu reino, por los siglos de los siglos permanecerá. Todo pasará, mas tu reino permanecerá. Todo pasará, mas tu palabra es eterna. Todo pasará, pero tú eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias por ello, Padre. Hoy queremos con gozo alabarte. Hoy queremos con libertad bendecirte, Señor. Queremos regocijarnos, Padre. Queremos tener una cercanía, un encuentro más contigo, Padre. Poder acercarnos más a tu gloria, a lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y tu nombre queremos adorar, tu nombre queremos exaltar. Aleluya. Tú eres bueno, oh sí, Señor, no hay nadie como tú. Usamos nuestras palmas para alabarte. Tú eres fiel, Señor, aleluya. Sí, Señor, viene conmigo. Tu nombre levantaré. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Una vez más te decimos, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Nos deleitamos, te agradezco que en mi vida estés. Oh, gracias, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Aleluya. Tu nombre levantaré. Sí, Señor, te exaltamos, mi deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Oh, gracias que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Sí, Señor, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Aleluya. Una vez más te lo decimos con nuestras voces. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Aleluya. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Sí, Señor, tu nombre exaltamos, tu nombre bendecimos.
decimos, porque no hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay nadie igual a ti. Dejaste tu trono, dejaste tu gloria, dejaste cosas que ni siquiera podemos imaginar, cosas que no podemos entender por nosotros, por salvarnos. Sí, Señor, aleluya. Te hiciste como un hombre, como igual a nosotros, Padre. Aleluya. Mas no pecaste, sino rescataste, Dios. Gracias, Padre, por ello. Gracias por ese sacrificio. Gracias por el sufrimiento. Gracias por cada uno de las dificultades, cada uno de las cosas que pasaste, Señor. Por esos clavos, por esas heridas, Señor, por esos golpes. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor. Y es que no hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti, Padre. Oh, gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias por dejarlo todo por nosotros. Estamos agradecidos contigo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te alabamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, tú vives, eterno Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. No hay nada igual a ti, Señor. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te alabamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, tú vives, eterno Señor. Te alabamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, tú vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Aleluya. Tú vives, no hay nadie como tú, Señor. Te damos honor a ti, levantamos nuestra voz Amén. para exaltarte, para alabarte, porque no hay nadie que se compare a ti. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres el que reinas, el que dominas sobre todo. Y a ti levantamos nuestra voz en alabanza, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gloria, tu poder. Que nadie se compara, Señor, a tus obras, a tus maravillas. Nos has librado, nos has levantado, nos has guardado del mal, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres grande, Señor, excelso sobre todas las cosas. Eres digno de gloria. Eres digno de alabanza, de que tu pueblo se rinda voluntariamente delante de tu presencia para alabarte, Señor, para exaltarte, expresar con nuestras voces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Alabanzas a tu nombre, exaltación al Rey de Reyes, al Señor de
cielo, Sí, Señor. Señor. Por eso, Señor, estamos esta noche aquí junto con Amén. mis hermanos para alabarte, Amén. para adorarte, reconociendo que tú eres el que está sentado en tu Señor. trono, el que Tu domina trono de sobre poder. todas las cosas, Amén. Señor. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, Señor. No, A ti nada. sea la gloria, la alabanza y la adoración. Solo a Sí, ti te Señor. pertenece, Señor. Aleluya. Que tú eres santo, porque tú Aleluya. eres el eterno, que tú eres hermoso, Señor. Sí, Señor. Rey, te adoramos, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Oh, gracias, Dios. Aleluya, sí, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Oh Señor, hermoso eres tú, eres tan bello, tan hermoso. Oh Señor, gracias Padre bueno, no hay nada igual a ti. Tú eres el Dios grande, eres el admirable, eres el poderoso, eres el gran yo soy. Oh bendito Salvador, bendito Redentor eres tú, el que bajó, el que dejó su trono, el que lo entregó todo. Oh, gracias Señor por vernos como tu tesoro. Gracias por vernos, Señor, y darnos esa importancia, darnos ese lugar, Señor, como coherederos. Oh, gracias Padre. No hay nadie como tu Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Se compara a tu gloria, Señor. Oh, gracias Dios. Digno eres, Señor, digno eres. Queremos
queremos alabar, queremos bendecirte en esta hora, Señor. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria. Poderoso, poderoso, Dios de dioses, el alto y sublime, recibe la gloria. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. Soberano, sí, Señor, tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria. Poderoso, eres poderoso, Dios de dioses, el alto y sublime, recibe la gloria. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. Una vez más, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. Sí, Señor, a ti la alabanza, a ti la adoración, Padre. Toda la eternidad, por siempre, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Tu nombre será exaltado, Señor, porque Sí, tú Padre. eres el creador, el sustentador de todas las cosas. Eres digno por causa de tu poder, de tu majestad, de tu santidad. Eres digno de toda la Sí, Señor, gloria amén. por siempre, Señor. Aleluya. Tus hijos aquí reunidos lo declaramos, Sí, Señor. lo confesamos, lo reconocemos, Amén. Padre. Y voluntariamente, Señor, te adoramos. Al Sí, considerar Padre. que tu gracia, Aleluya. tu paciencia, tu misericordia se han manifestado en nuestra vida. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias por las fuerzas, por el aliento, Señor. por la libertad que Amén. tenemos. Gracias. Gracias por el privilegio de invocarte. Gracias, Señor. Gracias por haber sido alcanzados con el glorioso Evangelio. Gracias, Padre. Gracias por tu obra en nuestra vida, por tu revelación, Sí, Señor. por Gracias, la luz de tu Padre. palabra. Amén. Gracias por habernos llamado, Señor. Te damos la gloria. Amén. Te damos la alabanza a ti, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos que hables a nuestro corazón mientras meditamos en tu palabra. Sí, Señor.
En el nombre de Jesús, ministra nuestra vida, Señor. Amén. Sí, Por tu Espíritu Santo, danos el entendimiento y aplica tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gracias. Tomen su asiento, hermanos, para que vayamos inmediatamente a la palabra de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es fiel. Y Dios se deleita en hacer misericordia. Y por eso estamos aquí. Porque Él se deleita en manifestar su misericordia y muestra su bondad y su fidelidad en nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Hemos tomado ya varios meses deteniéndonos en este estudio y yo en lo particular estoy siendo muy bendecido. Espero que usted también. Si no, usted se lo pierde. Es su responsabilidad el poder ser diligente en escudriñar las Escrituras y no conformarse únicamente con lo que podemos cubrir acá en el poco tiempo que permanecemos reunidos. Así que vamos al libro de Hebreos o carta a los Hebreos capítulo 11 y hoy vamos a irnos al versículo 23. Hebreos capítulo 11, verso 23. Cubrimos la semana pasada en un solo verso que por la fe José dio mandamientos acerca de sus huesos y habló acerca del regreso o de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra de Canaán. Él profetizó. Por la fe, él declaró que eso se habría de cumplir. Y ahora en el verso 23 se nos habla de Moisés y yo quería cubrir esta noche en nuestro capítulo de estudio de este día miércoles 8 de junio, quería cubrir lo que es la fe de Moisés. Pero resulta que el verso 23 no habla de la fe de Moisés y no quiero ir corriendo, irme al verso 24 y al 25, donde sí se habla de la fe de Moisés. Así que vamos a enfocarnos esta noche en la fe de los padres de Moisés. Y es algo sumamente interesante, al menos a mí me ha bendecido mucho meditar en la palabra y espero que usted también. Así que si digo algo bueno, da gloria a Dios. Si digo algo bueno, dice amén, eso es verdad, eso es cierto. Y ya hemos orado que Dios aplique esa palabra en su corazón, pero depende de que usted tenga hambre por la palabra, porque los hambrientos son saciados por el Señor. Así que no vamos a hablar de la fe de Moisés, eso se queda para el siguiente capítulo, sino que vamos a hablar de la fe de los padres. Dice Hebreos 11, verso 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que aunque de ninguna manera se hace referencia a la fe de los padres de Moisés, es lo que está escondido acá. Y yo quiero resaltar algunos aspectos, metiéndome un poco en la historia, en el desarrollo de la historia, de lo que los padres de Moisés tuvieron que sufrir. Y nosotros lo pasamos de largo porque lo leemos así bien rapidito. Mire, en menos de un minuto leemos el verso 23 y entonces en nuestra mente nos vamos por encima y no nos detenemos en los detalles de lo que está escondido, del sufrimiento, del corazón que hubo que manifestarse en obediencia, en temor a Dios para hacer lo que hicieron. Así que vamos a hablar acerca de la fe del papá de Moisés, de la fe de la mamá de Moisés, de la confianza que esta mujer tuvo que tener en Dios para poder hacer lo que hizo. Porque no nos vamos a detener únicamente en que fue escondido, sino que vamos a detenernos en la historia y aprender algunas cosas sumamente interesantes. Ahora, del verso 23 yo extraigo 3 declaraciones importantes. Número 1, fue escondido 3 meses. O sea que el bebé nació y vivió normalmente en su casa por 3 meses. Lo tuvieron junto a sus 2 hermanos. ¿Quién sabe cómo se llaman los hermanos de Moisés?
a Aarón y María, ¿verdad? Y ellos vieron que había un nuevo miembro en la familia, y durante 3 meses ese niño estuvo ahí teniendo parte de una vida, de una familia normal. Así que podemos entender a lo largo de la historia, por los registros bíblicos, de que tiene lógica pensar que Aarón, que nació 3 años antes de Moisés, y María, que es la mayor de todos, ellos, particularmente Aarón, nació cuando el edicto del rey de matar a los niños hebreos no había sido dado. Pero Moisés sí nace cuando ya hay una ley acerca de matar a los hijos de los hebreos. Así que lo escondieron 3 meses. Primera frase que yo extraigo del verso 23. Segunda frase, le vieron hermoso, dice. Le vieron niño hermoso. O sea que cuando Moisés nació, hermanos, hay un detalle sumamente interesante aquí, y es que según la palabra de Dios, yéndome al significado, buscando un poco ahí del origen, del idioma original y toda la cosa, encontré que eso de que le vieron niño hermoso significa que lo vieron bello. Moisés nació con una belleza, Moisés nació con una perfección, y hasta el punto que los judíos tenían un enfoque de que él era divinamente hermoso. Diga conmigo, pocos nacemos así. Divinamente hermoso. Yo le dije que dijera conmigo, no tuvo fe para decirlo. Entonces Moisés nació con una belleza extraordinaria. Fue algo fuera de lo común. Ahora, los judíos, que están llenos de muchas tradiciones orales y que dentro de su desarrollo de la religión a la escritura o a la Biblia le han agregado un montón de comentarios de los rabinos, y ahí donde los rabinos sobresalen por su entendimiento de la escritura, los judíos mantienen esta idea o sostienen esta idea, que Moisés cuando nació era tan bello como si fuera un ángel de Dios. Así es el punto de la declaración bíblica. Tan bello como si fuera un ángel de Dios. O sea, Moisés nació con una belleza extraordinaria. Ahora, la frase del verso 23 dice que los padres lo escondieron porque lo vieron niño hermoso. Los padres, cuando ven a su hijo que ha nacido, lo ven como una criatura súper especial. Y yo creo que ellos visualizaron algo. Ellos se anticiparon de que esa belleza, esa gracia, y yo lo conecto con lo que Juan dice, que vieron la gracia del unigénito Hijo de Dios en Jesucristo. Yo creo que los padres visualizaron algo espiritualmente en la belleza con la cual Dios había dotado a Moisés desde la infancia, desde el nacimiento. Yo creo que todos estamos conscientes que cuando nacemos, no nacemos muy bonitos. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando nacemos no nacemos muy bonitos. Todavía, ¿verdad? El cuerpo que ha estado ahí en el vientre de la madre no tiene el desarrollo, las facciones. Los niños no tienen como una buena apariencia cuando están recién nacidos, pero la palabra dice que a Moisés lo vieron hermoso. Entonces es una frase muy importante en la cual vamos a prestar atención más adelante. La tercera es que lo escondieron no teniendo temor del edicto del rey. Es decir, ellos lo guardaron durante 3 meses. Durante 3 meses ellos pudieron mantener escondido a ese bebé, mantener escondido el llanto del bebé, pudieron ocultarlo de manera que los egipcios no supieron que allí había un niño. Pero a los 3 meses ya el niño ya gritaba más fuerte y se volvió peligroso continuar escondiéndolo, así que había que hacer algo. Y aquí es donde viene una actitud de fe que yo espero que el Señor la aplique en su vida con relación a las decisiones que tenemos que tomar. Ellos lo escondieron por 3 meses hasta que consideraron peligroso seguir teniéndolo en casa y tuvieron que tomar una decisión porque ya no podían ocultarlo. Ahora, había que poner en contexto toda la historia, así que tenemos que irnos a Éxodo capítulo 1, verso 13, y encontrar estos 3 detalles. Número 1, cuando Moisés nació, los judíos ya estaban oprimidos, los hebreos ya estaban oprimidos, sirviendo como esclavos a Faraón, porque ya José y toda la generación de sus hermanos habían muerto.
y se había levantado como rey en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, ni conocía toda la historia de cómo José había sido utilizado por Dios durante el tiempo de la abundancia para poder preparar el tiempo de la escasez, y cómo era que estos habían venido a morar. Gradualmente habían sometido a los hebreos como esclavos. Así que Éxodo 1, verso 13 nos pone en contexto, nos explica el ambiente en el cual Moisés nació, y dice así la palabra: que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Interesante cuando uno estudia la Biblia que cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios le anticipó a Abraham que su descendencia iba a ir a Egipto y que iban a ser esclavos por 400 años. O sea, nada se sale del control de Dios, hermano. Dios tiene el control y le ha puesto límites al enemigo que no pueden ser traspasados. Entonces, número uno, los judíos estaban oprimidos, sirviendo como esclavos a Faraón. Número dos, Faraón le dio la orden a las parteras de que mataran a los varoncitos. Y esto es algo tremendo que también se repite luego con Herodes, cuando Herodes quiere matar o manda a matar a todos los varones, tratando de matar a Jesucristo. Entonces, cuando Moisés nace, hay un ambiente de persecución en contra de todos los niños, y el faraón trató con las parteras, diciéndoles específicamente que si la criatura era una niña, que la dejaran vivir, pero que si era un varón, que lo mataran. Y ellas desobedecieron a Dios. Y el capítulo 1 del libro de Éxodo termina diciendo que Dios bendijo a las parteras porque no hicieron conforme a la palabra de Faraón, y que el Faraón les reclamó a ellas por no haber obedecido su palabra, y ellas argumentaron que las mujeres hebreas no eran como las egipcias, que eran más fuertes, y que cuando ellas llegaban para poder ayudarles en el parto, ya las mujeres ya habían dado a luz. Y entonces esto causa que el Faraón entonces dé la orden, una orden más radical, da la orden a su pueblo de que se debe de lanzar al río Nilo todos los niños, todos los varoncitos tienen que ser muertos. Y la Biblia no nos da detalles con respecto a cuántos niños murieron. No nos explica, simplemente nos vamos de largo en las cosas que sí realmente importan. Y aquí particularmente en el libro de Hebreos, como el enfoque es la fe y lo que la gente hizo por la fe, se nos habla de la fe de Moisés, pero como preámbulo se nos habla de la fe de sus padres. Y aún estudiando el libro de Éxodo, donde se encuentra la historia, no encontramos detalles acerca de cuántos niños murieron, porque lo que importa es cómo Dios obra en las circunstancias y en las personas para poder cumplir su propósito. Pero seguramente murieron muchos niños, así como también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, esto que le estoy mencionando, que se encuentra ahí en el libro de Éxodo, se compara o se complementa con algo que está en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 18, y es Esteban. Esteban, antes de que lo maten, él da un discurso donde él comienza a hablar de Abraham, del pacto de Dios con Abraham, de los patriarcas, pasa por todos los personajes importantes en la descendencia de Abraham, hasta llegar al Mesías, hasta llegar al Señor Jesucristo, y entonces a él lo matan a pedradas. Pero en el verso 18 es que Esteban hace referencia a lo que sucedió con Moisés, y dice que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José, y que este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice Esteban, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. O sea, recuerde que los israelitas se habían multiplicado, los hebreos se habían multiplicado, habían llegado a la tierra de Gosén, el área fértil, como un valle a un lado del Nilo,
ahí fue donde José instaló a todos sus hermanos y a su padre, y ahora se habían multiplicado y eran muchos, y como Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a su descendencia y que los iba a multiplicar, Dios estaba cumpliendo esa palabra ahí en la tierra de Egipto. Así que se multiplicaron y los egipcios le tenían miedo y razonaron diciendo: este es un pueblo fuerte, tenemos que someterlo. No vaya a ser que haya guerra en contra nuestra y estos se levanten uniéndose a nuestros enemigos en alianza con ellos y se levanten en contra nuestra. Y por eso es que comenzaron a oprimir al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Ahora nosotros encontramos detalles de la historia en el libro de Éxodo capítulo 2, así que nos regresamos a Éxodo capítulo 2 y de ahí extraigamos algunos principios y algunas ideas, hermanos, que yo creo que pueden bendecir su vida. Éxodo capítulo 2, verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Vean lo que dice: un varón levita tomó por mujer a una hija de Leví. Yo quiero preguntar, ¿alguien sabe cómo se llama el papá de Moisés? ¿Puede alguien levantar su mano? Yo pienso de que leer la Biblia y conocer la Biblia trae beneficios a nuestra vida. Y esta noche tengo la intención de darle un premio a alguien que sepa cómo se llamaba el papá de Moisés. Un premio en efectivo, pero tiene que decírmelo ya. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Si no lo sabe, se lo perdió, los $20 se fueron. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Segunda oportunidad. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Tercera oportunidad. Se lo perdieron, todo por no leer la Biblia. Ni esta escritura habéis leído. ¿Y cómo se llamaba la mamá? Primera oportunidad. ¿Josabet? No. ¿Josabet? Allá dijeron. Por allá dijeron. Jocabed. Vámonos a Éxodo capítulo 6, verso 20. En Éxodo capítulo 6, verso 20 encontramos una conexión de lo que se encuentra narrado en Éxodo capítulo 2 con relación a esta familia. Y vea lo que dice: y Amram, hoy que no se le olvide por los $20 que perdió, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. O sea que Jocabed era hermana de su papá. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Así que encontramos aquí en Éxodo capítulo 2, verso 1, que un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, y sus nombres son Amram y Jocabed. Ahora dice que ella concibió, estoy de nuevo en Éxodo 2:1, ella concibió, dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Lo escondieron 3 meses. Ahora esto me lleva de nuevo al pasaje paralelo de Hechos capítulo 7, verso 20 en esta ocasión, donde Esteban está hablando acerca de Moisés, después de haber explicado que los egipcios lo habían oprimido al pueblo de Israel. Ahora él dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés. Estoy en Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y dice algo más: y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y yo entré en un conflicto. ¿Por qué es que en Éxodo dice que era hermoso? ¿Por qué es que en Hebreos dice que era hermoso? Pero ¿por qué en Hechos dice que fue agradable a Dios? Y entonces traté de investigar qué es lo que pasa aquí, y encontré una vez más lo que ha sido mi posición en los últimos años, y es que muchas veces la versión de la Reina Valera del 60 se queda corta en cuanto a la traducción. Y entonces lo que está diciendo de que fue agradable a Dios, o lo que se tradujo como que fue agradable a Dios, más bien mantiene escondido el hecho de que Moisés ciertamente, sin lugar a dudas, era extremadamente bello, porque Dios había puesto su gracia sobre él.
Entonces no significa de que él fue agradable mientras que los demás niños no eran agradables, sino que Moisés nació con un propósito, con una asignación, y Dios lo creó de una manera extremadamente bella. Así que se confirma la idea, y otras traducciones del Nuevo Testamento no ponen esa frase de que fue agradable a Dios, porque nos pierden el sentido, sino que se enfocan en el hecho de que la gracia de Dios se manifestó en él de tal manera que Moisés, cuando nació, impresionaba a medio mundo. Moisés, cuando nació con una belleza fuera de lo común. Ahora entonces vamos a enfocarnos en esto. Lo escondieron por 3 meses. Ahora, cuando ya no pudieron ocultarlo, viene un acto de fe. Verso 3, regresémonos entonces a Éxodo capítulo 2, ahora en el verso número 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hermano, cuando uno se mete en los detalles de la historia, uno va descubriendo cosas que realmente pueden resultar aplicables a nuestra vida, pueden resultar interesantes por todo lo que esté escondido, por todo lo que esté escrito entre líneas, por decirlo así. Mire, a Moisés no lo pusieron en el río. ¿Dónde lo pusieron? En un carrizal. O sea que lo pusieron entre los juncos, cerca del agua. No es que pusieron al niño para, allá va el niño, allá, ay Dios mío, allá va el niño, a ver dónde irá a parar. No, lo pusieron entre los juncos, en un carrizal. Sí, lo pusieron a la orilla del río, lo pusieron cerca del agua, pero no lo pusieron en la corriente del río. Detalles que pueden resultar hasta irrelevantes, pero que son interesantes cuando queremos conocer la exactitud de la palabra. Porque el punto aquí es este: hubo un acto de fe en esconder al niño por 3 meses. Pero hubo un acto de fe más tremendo de colocar al niño en una cestita a la que cubrieron de asfalto, de brea. En otras palabras, lo impermeabilizaron la cesta. Y ponen al niño en esa canasta, y de ahí sepa usted por qué le llaman Moisés a ciertas canastas donde meten a los niños. Entonces, el niño fue colocado en esa canasta que había sido impermeabilizada para que no se hundiera, para que flotara. Lo ponen en el agua, cerca de un montón de juncos, no en la corriente del río, pero este fue un acto de fe tremendo, porque para comenzar se sabe que había peligros en el río Nilo. De hecho, Faraón tiene que ver con el cocodrilo, porque creían que el faraón tenía que ver como con la descendencia de un cocodrilo, y así como consideraban divino a los bueyes, también consideraban divino al cocodrilo, y era parte de los peligros que había en el río Nilo. Así que imagínense el acto de fe de poner a un niño en una canasta cerca del río, donde podía morir. Lo expusieron prácticamente, pero ellos actuaron en fe creyendo que Dios tenía el control de todas las cosas. Así que dice que lo pusieron en esa arquilla, la calafatearon, colocaron en ella al niño y lo pusieron en el carrizal a la orilla del río. Entonces yo quiero enfocarme en esto: la fe de la madre de desprenderse de su hijo. ¿Se imagina usted, hermano? Que una madre se desprenda de su bebé de 3 meses. No, hombre, si hay quienes, grandote está ya el hijo y les duele que se vaya, ¿verdad? Y es la cosa más normal de la vida, hermano. Solo al no estar bien enfocados, uno puede estar queriendo que los hijos estén a la par de uno, sabiendo que tienen que desarrollarse, tienen que volar, tienen que hacer su familia. Está escrito: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Tiene que irse, tiene que hacer su propia vida. Entonces tenemos que estar plenamente ubicados en cuanto a esto. Pero deshacerse de su bebé a los 3 meses, hermano, y nadie probablemente había pensado en eso. La madre tiene que tener un corazón tan confiado en Dios para poder deshacerse de su bebé, porque a estas alturas de la historia ella no sabía lo que iba a pasar. Ella está haciendo esto por guardar la vida de su bebé, pero no sabe qué es lo que va a suceder.
Simplemente ya tiene la confianza de que está en las manos de Dios. Ahora, la fe del padre, hermano. Porque yo me imagino que el papá fue el que se encargó de que aquella canastita quedara bien cubierta, bien impermeable, para que el agua no entrara y el niño se ahogara. Ahora se imagina que dejan la canastita y se van. ¿Y quién se queda por ahí vigilando cerca? María. Ahora, pero usted piensa en el corazón. Usted podría dejar un bebé aquí de 3 meses y se va a comprar al mercado y cerramos aquí. Y ya como a las 4 de la tarde se acuerda que dejó el niño en la sala cuna. Ya les ha pasado a algunos hermanos que han dejado a los hijos olvidados. Pero imagínense hacerlo a propósito. Dejar a un bebé en un ambiente de peligro, pero es un acto de fe, es una decisión voluntaria, consciente. Fue por fe que lo escondieron, ahora fue por fe que lo llevaron al río. Quiero que entienda eso. Fue un acto de fe colocar al niño en esa canasta, en esa cesta, y ponerlo junto a los juncos. Llevarlo a un lugar donde ellos definitivamente tenían la expectativa de que Dios habría de hacer algo para salvarlo, y probablemente no tenían la idea del plan que Dios tenía. Continuamos en el verso 4. Y una hermana suya, dice la narración de Éxodo, sabemos que la única hermana era María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El papá y la mamá no estaban en la escena, se fueron. Mire qué confianza en Dios. Y yo lo comparaba con la actitud de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, y Abraham está dispuesto a sacrificarlo, y madruga, y usted sabe toda la historia, y él se va a proveer de cordero, hijo, cuando el hijo le pregunta dónde está el sacrificio. Ahora ellos dejan al niño, y una hermana suya, dice aquí, María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Usted métase en la película. Según los registros arqueológicos históricos, era normal que las princesas pudieran ir al río Nilo, el cual también se consideraba un dios. El río Nilo se consideraba una divinidad. Y los faraones, que también se consideraban divinos, tenían acceso, contacto con el río Nilo. Era parte de su derecho, era parte de sus relaciones normales como divinidades. Y entonces la princesa está en el río, se había ido a bañar, y era normal que las princesas asistieran con una corte, con doncellas, con mujeres. Era parte normal de la cultura. Así que dice la escritura que la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Mire qué casualidad. Y yo conectaba esto con lo que le pasó a Felipe, que dice la escritura que a Felipe el Señor le dijo que se juntara junto al carro del etíope y que le preguntara que si entendía lo que estaba leyendo. Es un encuentro así divino, hermano. Dios, cuando quiere ejecutar su voluntad, Dios se va a encargar de mover las circunstancias a favor suyo. Dios se va a encargar de mover la gente a favor suyo. Pero usted tiene que actuar en fe, tiene que estar dependiendo de Dios. Tiene que estar siendo sensible a lo que Dios quiere hacer en su vida y estar caminando en obediencia a la palabra. Entonces dice la palabra aquí de Dios que la hija de Faraón desciende a lavarse, y cuando las doncellas se pasean por la ribera del río, o sea que andaban ahí caminando por la ribera del río, entreteniéndose, platicando, miran la cesta que está en el carrizal. Y la princesa le dice a una de ellas que vaya a traer la cesta. Ahora yo veo en este pasaje, versos 4 y 5 de Éxodo capítulo 2, la participación de María en salvar al futuro libertador de Israel. Y yo entiendo por qué luego María, ya grandes, cuando Dios ha establecido a Moisés como el libertador, María se pone celosa. Porque María en su mente tiene un recuerdo. Ella fue la que ayudó a que salvaran a su hermanito menor. Y en este sentido, hermanos, es importante aplicar esto en nuestra vida. Hay que hacer el bien y no hay que esperar nada a cambio, porque lo que vendrá a favor nuestro va a venir de parte de Dios. No podemos vivir esperando que nos paguen bien. Sí somos responsables por medio de la palabra de Dios a no devolver mal por mal, sino devolver bien por el mal que nos hagan. Pero cuando nosotros hacemos el bien, usted suéltelo. No esté esperando recompensa. ¿Hay alguien aquí esta noche?
Yo creo que María se puso celosa posteriormente y Dios terminó castigándola. Recuerda que Dios le puso lepra a María porque María se rebeló contra la autoridad. No era su hermano, era al que Dios había escogido como caudillo, al que Dios había escogido como líder. Y cuando usted se levanta en contra de la autoridad, hay un problema ahí. Dice Romanos capítulo 13 que el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Por eso es interesante, importante, indispensable que usted respete a quien tiene como autoridad. Porque cuando usted no respeta a quien está como autoridad sobre su vida, y hablo en términos amplios y generales, usted va a tener consecuencias. Y eso le pasó a María. Pero yo creo que la base está aquí. María tiene una participación sumamente importante en salvar a Moisés. Ahora yo veo aquí también la fe de María. Una jovencita, una niña que por librar a su hermano se acerca a la princesa y entonces habla con ella sin tener ningún temor. Pero el hecho de que la princesa haya bajado a bañarse al río y que las doncellas la vieran y que encontraran la cesta, a mí me muestra algo: Dios obrando en las circunstancias. Porque qué tal, hermano, que la historia fuera y Moisés pasó ahí una noche y al día siguiente la princesa volvió a venir y tampoco vio la cesta, y Moisés pasó ahí otra noche. No, Dios obrando en las circunstancias, hermano. Dios inclinando los corazones, inquietando a la gente para que se cumpliera ese encuentro donde ven la cesta donde está Moisés y entonces la sacan del agua. Me voy hacia el verso 6. Y cuando la abrió la cesta, cuando abrió el Moisés, vio a Moisés. Cuando abrió la cesta, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Solo tenía 3 mesecitos Moisésito, hermano. De seguro ya estaba esperando su pacha. Moisésito tenía hambre, Moisésito estaba solo, Moisésito ya no estaba con su mamá. Y mire lo que dice la palabra: y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ahora yo veo entonces ahora ya no a Dios obrando en las circunstancias, sino Dios obrando en el corazón humano para ejecutar sus propósitos. ¿Cuántos han leído que la palabra dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Cuántos han leído y conocen la palabra que dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y a lo que él quiere lo inclina? Dios inclinó el corazón de esta mujer. Dios tocó el corazón de esta mujer y ella tuvo compasión del niño. Y lo identifica como un hebreo. De los niños de los hebreos es este, dijo. Y ella conocía la orden de su padre de matar a los niños, de echar a los niños al río. Aparece en el verso 7 su hermana. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mire, hermano, es que es bien interesante la forma en que se da la salvación del Salvador o del libertador de Israel. Y como le repito, María tiene una parte sumamente importante en ello. Porque María, que es mayor que Aarón, María, siendo una jovencita, se acerca a la princesa. Yo veo el carácter de María aquí. La formación que ella había tenido, la seguridad que ella tenía, la soltura. Ella no tuvo temor de acercarse a la princesa y hablar con ella. No fue criada así con inseguridad y con timidez. No, ella se acerca a la princesa y le propone una decisión importante. Le propone una decisión bien sabia. Le dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe. En ese momento le estaba diciendo: bueno, ¿querés que tu niño te consiga a alguien para que te lo cuide? Fíjese lo que está escondido en la declaración. Es como este ejemplo. Dicen que los niños, a medida que van desarrollándose, van entendiendo la psicología con la que los padres actúan, y entonces los niños se vuelven manipuladores. Y una de las formas en la que los niños pueden manipular a un papá podría ser algo así como este ejemplo. Mamá, mira, te digo algo. Mira, ¿me puedo comer 2 chocolates o me como 3?
No le preguntan si le puede comer uno, si le puede dar uno, sino que le están dando dos opciones. ¿Me como dos o me como tres? Ya la mamá ya cayó en la trampa. No, hombre, solo dos, comételes. Y no se da cuenta que el niño se la bajó bien fácil. Entonces mire aquí a María: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la princesa no reacciona diciendo: a que me lo críe, ¿cómo que es mío? La princesa no reacciona, sino que ha sido enredada, voy a usar esa frase. Ha sido capturada dentro de los propósitos de Dios. Dios dándole sabiduría a María para hablar de una manera, hermano, que salva la vida de su hermano. Y no solamente eso, sino que sucede algo tremendo, porque lo que va a suceder ahí ahora es que ese niño va a ser criado bajo la identidad egipcia y hasta en parentesco con el faraón, que es el que lo quiere mandar a matar o quiere matar a todos los niños. Entonces vemos en el verso 8 que la hija del faraón le responde: ve, le dice. O sea, ella está de acuerdo con lo que María le ha propuesto. Ve. Entonces fue la doncella, aquí entendamos de que María ya era una jovencita, una adolescente. Entonces fue la doncella y llama a la madre del niño. Interesante para mí el hecho de que usted no encuentra detalles donde diga que la mamá le dijo a María: quédate escondida, y entonces cuando la princesa venga, tú le decís que vas a ir a conseguir a alguien para que se lo cuide al niño, y entonces me venís a llamar a mí. Sino que fue algo así como esto: el papá y la mamá, confiando en la providencia divina, dejan a Moisés a la orilla del río en la canasta, pensando en que ellos tenían que desprenderse de su hijo porque era la única manera de salvarlo, y dejándolo o entregándolo en las manos de Dios. Pero María, por iniciativa propia, se queda de lejos, y ella, siendo usada por Dios, porque Dios le da sabiduría a los que no son nada, Dios le da fuerza a los débiles, Dios obra de una manera tremenda para poder causar que la gloria siempre sea de Él. Utiliza a María para salvar a Moisés. Y entonces vemos a Dios inclinando el corazón humano para ejecutar su propósito. Ahora la mujer, la princesa, no solamente tiene compasión por el niño, sino que ahora su corazón está inclinado y le dice: anda, conseguime a una mujer hebrea para que me cuide el niño. Así que veo a Dios inclinando el corazón de ella para ejecutar su propósito. Entonces usted métase en la película, usted métase en la historia. María se va, María regresa, ¿y regresa con quién? Con Jocabed. Jocabed se presenta delante de la hija de Faraón y tiene que fingir que no conoce al niño. ¿Está conmigo? Los veo muy cansados esta noche. Jocabed viene. Jocabed ve la canastita con el niño. ¿Qué niño más bonito? Tiene que fingir que no lo conoce. Lo ha amamantado por 3 meses, lo ha criado por 3 meses, pero ahora tiene que actuar de una manera indiferente porque sabe que es la única forma de poder salvar la vida de su hijo. Así que ella actúa como una extraña. Y este es un acto de fe. Una madre que para poder salvar a su propio hijo tiene que actuar con indiferencia, sin el amor maternal que por naturaleza tiene, porque ella está consciente que es la única manera de salvar a su hijo. Así que usted imagínese, hermano, a Jocabed actuando como que no conoce al niño. Y la princesa hace un trato con ella, porque la princesa a todo esto desconoce que María es la hermana, que Jocabed es la mamá, y ella ha caído en el plan de Dios, en el plan divino. Y en el verso 9, a Jocabed, la hija del faraón, le dice: llévate a este niño, y mire la palabra, críamelo, y yo te lo pagaré. Hasta le pagaron por criarlo, hermano. Hasta le pagaron por criar a su propio hijo. No solamente le salvaron la vida, sino que le pagaron por criar a su propio hijo. Pero también hay un sufrimiento en el corazón, como cuando Dios se revela a María por medio del ángel y le habla del nacimiento de Jesús. Y le dice que una espada va a traspasar su corazón. Enfoquémonos en el corazón de Jocabed. Jocabed sabe que ha tenido que desprenderse de su hijo. Ahora tiene que actuar como que no es la madre de su hijo. Tiene que criarlo, lo cual significa destetarlo porque está muy pequeño.
significa desarrollarlo hasta el punto que el niño ya pueda caminar, que es un punto muy importante dentro del proceso de crecimiento de los niños y en la cultura judía. Así que ella está criando a su propio hijo, pero tiene que tener una actitud de criarlo sin el apego como que si es su madre. Moisés llega a saber hasta ya grande que su ascendencia es de hebreos. Pero él fue criado por una madre que por la fe tuvo que negarse a ese amor de hijo, tuvo que negarse a rebelarse como la madre. Dice que la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed sabía que la única forma de salvar a su hijo era soltarlo. Así que muchas veces, hermanos, para ganar hay que perder. Y para preservar algo hay que soltarlo. Pero es un acto de fe. Y usted tiene que aprender a aplicar esto en su propia vida, en circunstancias muy particulares. Pero es viviendo por fe. Jocabed es una mujer de fe. Jocabed sabe que lo que está haciendo es libertando, salvando a su hijo de la muerte. Y ella sabe que posteriormente va a tener que devolverlo, porque lo que la princesa le ha dicho en el verso 9 es: llévate al niño, críamelo y yo te lo pagaré. Ella sabe que es algo temporal. Ella sabe que tiene que devolver al niño, y lo encontramos en el verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Ay, hermano, yo me metí otra vez tratando de entender el corazón de Jocabed. Si ya había pasado por el dolor de tener que dejar al niño en la canasta, entre los juncos en el río, dejándolo a la providencia de Dios, dejándolo en las manos de Dios, como un acto de fe, confiando, Dios va a hacer algo. Y ahora, hermano, que el niño ha crecido, que se cree que fue alrededor de los 3 años, y devolverlo a la princesa y traérselo de nuevo, ¿cómo habrá sufrido el corazón de esta mujer al tener que entregar a su hijo y tener que darse la vuelta y dejarlo en el palacio y dejarlo allí como que si la mamá era la hija del faraón? Dice que lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Algunos dicen de que la historia aquí fue que como los egipcios se la daban de ser descendientes de los dioses, entonces no era nada extraño que de repente la hija del faraón apareciera con que tenía un niño porque había tenido relaciones con algún dios, y entonces Moisésito era hijo de un dios con la hija del faraón, que también era otro dios. Y entonces eso fácilmente se podía cubrir y presentarlo dentro de la sociedad egipcia e introducir a Moisés no solamente en el palacio, sino dentro de la cultura, la educación, dándole acceso a todo lo mejor que existía en ese tiempo. Así que vemos en la palabra que cuando el niño creció, Jocabed por la fe lo tuvo que entregar. Ahora, lo que yo encuentro es esto. Yo lo escuchaba de un predicador muy famoso llamado Aquiles Acosta, y él dice: es que cuando el diablo tiene un plan, tienes que saber algo. Dios ya tenía un plan antes que el plan que el diablo tenía. Y como Dios ya tenía un plan antes de que el diablo tuviera el de él, y Dios ya sabe los planes que el diablo va a querer desarrollar, Dios se anticipa. Y aparte de eso, como ya hemos repetido tantas veces, Dios le pone un límite al diablo que el diablo no puede traspasar. Y la palabra dice que Dios nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar, y también dice de que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. O sea, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y nosotros deberíamos de vivir como parte de nuestro estilo de vida, de fe, de esa manera, sabiendo, nada tiene que sorprendernos, porque todo está bajo el control de Dios, bajo los límites de Dios. Hay una salida en algún lugar. Y lo que tenemos que hacer es depender de Dios, esperar en Dios, confiar en Dios y tener actos de fe, actos de confianza, como lo que hizo esta mujer. Yo no sé si se discutieron, pero yo pienso que no. Ahí la Jocabed con el Amram: no, ¿cómo vas a creer que vas a meter al niño en la canasta? ¿Y que lo vas a dejar solo ahí? ¿Y si lo pican los mosquitos? Y si sale un cocodrilo, yo no veo nada. Creo que había un acuerdo, había una actitud de fe entre ellos. Y luego el niño es devuelto. Y ambos, el padre y la madre, saben que tienen que desprenderse de Moisés
y saben que Moisés ahora va a crecer en el palacio, y entonces viene la declaración de Aquiles Acosta. Y él decía esto: es que Dios lo que dijo fue esto: ajá, Faraón, con que quieres matar a mi pueblo, quieres destruir a los varones de mi pueblo, pues voy a hacer algo sin que te des cuenta. En tu casa voy a meter al libertador, y me lo vas a criar, y me lo vas a educar, y me lo vas a levantar, y ni te vas a dar cuenta. Y eso fue lo que sucedió, hermano. Dios, a través de las circunstancias, a través de mover los corazones, inclinar las personas o el corazón de las personas, Dios causa que el libertador de Israel es metido en el palacio y el faraón se convierte en el abuelo. Imagínense qué interesante. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que, aunque vamos a hablar más adelante en el próximo capítulo acerca de la fe de Moisés, la fe de Amram y la fe de Jocabed son sumamente interesantes de detenernos en ella, porque ellos tuvieron que padecer y tuvieron que actuar y tuvieron que confiar y esperar en Dios en medio de todo ese ambiente de incertidumbres. La Biblia nos narra el detalle de que a Jocabed le pagaron por criar a Moisés. Hay detalles desconocidos en la Escritura sobre, por ejemplo, sobre dónde lo crió. No hay detalles específicos hasta qué edad específicamente. Pero sí podemos saber que Moisés fue criado hasta el punto que ya cuando hagamos nuestro estudio de la fe de Moisés, vamos a leer que por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto nos va a introducir en otro aspecto. La fe de los padres es una, pero de los hijos es otra. Y cada quien tiene que tomar su propia elección. Porque en la relación con Dios es algo bien personal, es algo bien individual. Y eso lo vamos a examinar entonces cuando veamos cómo Moisés posteriormente descubre su identidad, su ascendencia, sus raíces. Y él ahora tiene que tomar una decisión. Y como dice la palabra, él prefirió ser maltratado que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Así que vamos hacia allí en nuestro próximo capítulo. Nos detenemos aquí ahora, entendiendo, Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios puede mover los corazones, cambiar lo que tenga que cambiar para que sus propósitos se cumplan, pero nuestra responsabilidad es tomar decisiones de fe. Esa es nuestra responsabilidad, tomar decisiones de fe. Y aunque aparentemente en un momento sea pérdida, el tener que soltar algo, si es una decisión de fe, Dios se va a involucrar en el asunto y al final va a respaldarnos en todo aquello en lo que confiamos en Él. Oramos para poder concluir esta noche nuestra reunión. Padre,